Chicos, buenos días. El doctor va a iniciar de acá de 5 minutos. Doctor, buenos días y todos los asistentes tengan muy buenos días. En esta oportunidad, continuando con lo que es el curso Investigación en Salud 4.0, Inteligencia Artificial, Innovación y Ética en la formulación de proyectos de investigación para estudiantes de pregrado, se va a dar paso a la sesión número 6, titulada IA en Fundamentación del Problema, a cargo del doctor Milton Morales Bendezú, que es máster en Gestión de Calidad y Excelencia, que posee una maestría en Gobierno y Gerencia en Salud, con experiencia de gestión en hospitales, gestión pública y recursos humanos. Jefe de la DIGEF MINSA, asesor viceministral, director de monitoreo de programas sociales, así como asesor de planteamiento y docencia universitaria en Universidad de San Martín de Porres y Universidad Cayetano Heredia. Además, posee experiencia en políticas y programas de calidad, costos y productividad, gestión de procesos, marketing, inversión pública, auditoría y acreditación de hospitales y clínicas privadas. Adelante, doctor, puede comenzar. Bien, buenos días, Dalia. Muchas gracias con todos. Gracias por la presentación, Dalia. Bueno, hoy es Día de la Madre, así que vamos a hacernos un pequeño paréntesis nada más en la agenda familiar que seguramente ustedes tienen o quienes tienen que comunicarse. Pero en tal caso, vamos a ser lo más precisos posible. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el problema. Habíamos estado elaborando nosotros una matriz en la cual están las prioridades de investigación y a partir de esas prioridades hemos elegido temas de investigación y a partir de los temas estamos planteando, ¿no?, cuáles son los problemas de investigación. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que tenemos que darle un valor agregado, ¿no?, de carácter sanitario. Mi investigación va a tener valor sanitario en tanto esté enmarcado en las líneas de investigación. Y las líneas de investigación responden a prioridades. ¿Y qué cosas son las prioridades? Son aquellas necesidades de alto valor sanitario que requieren, entre otros factores, aporte de la ciencia y el conocimiento. Y que para efectos de la realidad sanitaria peruana, regional del Cusco o local, resultan siendo determinantes porque lo importante es que más allá, que no solamente satisfaga nuestro objetivo, nuestro propósito de investigación como investigadores, sino también contribuya, ¿no?, a dar un valor sanitario y contribuya con la solucionática, ¿no?, que requiere la problemática sanitaria en nuestra región, en nuestro distrito y en nuestro país. ¿Sí? Antes de volver a entrar a la lluvia de problemas de investigación, vamos a recapitular algunos elementos conceptuales y metodológicos. Es importante tener en cuenta de que en esta parte a veces somos un poco reflexivos. ¿Por qué? Porque se trata de encontrar y de que nuestras ideas de investigación no sean demasiado, digamos, impulsivas, sino sean en lo posible reflexivas. Que nuestras ideas de investigación y los problemas, ¿no?, realmente
pasen sobre un proceso de incorporar cuáles son las líneas y prioridades sanitarias y ahí recién sumergirme en un marco de ideas de investigación en el cual yo voy a dar, como dicen, rienda suelta a toda la libertad, ¿no? Y creatividad de profundizar mi idea en base al marco de conocimientos existente. ¿Por qué? Porque obviamente necesito ver qué tanto se ha estudiado de lo que yo quiero encontrar, ¿no? Y qué tanto no se ha estudiado de lo que quiero encontrar. Y ahí pueden aparecer espacios realmente interesantes de vuestra contribución específica de aspectos no estudiados, ¿no? O, por otro lado, qué tanto determinados estudios que han encontrado, ¿no? Conocimientos sobre determinados hechos sanitarios, sobre determinadas causas de enfermedad, manejos clínicos o protocolos, pues pueden ser extrapolados y aplicados a mi realidad sanitaria, considerando de que están en las líneas de investigación y están prioritarias, ¿no? Más allá está decir que complementariamente esto se alinea a la gran posibilidad de conseguir recursos, ¿no? Y poder escalar los objetivos de investigación en los ámbitos que ustedes como investigadores van a considerar. He cogido algunos elementos conceptuales y metodológicos de Hernández, ¿no? Que nos va a ayudar un poco a circunscribir los elementos conceptuales respecto de a dónde queremos llegar y en qué fase nos encontramos. De manera general, las investigaciones pueden ser cuantitativas y pueden ser cualitativas, y también pueden ser cuantitativas, cuanticualitativas, es decir, de carácter mixto. Estas investigaciones tienen su peculiaridad, ¿no? De que en el caso de la investigación cuantitativa, ¿no? Es parametrada, ¿no? Utiliza bastante el pensamiento positivista y además, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Tiene que ver con la máxima explotación numérica y matemática, estadística o bioestadística, a partir del cual yo puedo obtener inferencias, ¿no? Sabemos que múltiples fenómenos naturales en general, fenómenos biológicos y fenómenos de la salud están vinculadas a la matemática, ¿no? Están vinculadas a la estadística, ¿no? Y de manera más especial a la bioestadística, ¿no? En este entender, entonces, las investigaciones cuantitativas son aquellas en las cuales vamos a hacer la aproximación del conocimiento a través de herramientas cuantitativas. Es decir, se abstrae por generalización, ¿no? Yo llego a un cálculo numérico en base a una muestra, busco la interpretación de este dato cuantitativo respecto del fenómeno que estoy estudiando y a partir del cual yo puedo hacer, ¿no? Alguna generalización, ¿no? Abstraigo por generalización, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro que la causa de la anemia no está vinculada a la incorporación de la práctica cotidiana de una cantidad de alimento rico en hierro o del uso sistemático de suplemento de hierro en la casa, entonces cuantitativamente puedo inferir de que si esto se ejecuta en escala, entonces posiblemente ya no afectaré sobre la disminución de la anemia de un niño, sino sobre una población que tiene determinado índice, ¿no? De prevalencia o incidencia en anemia, entendiendo como prevalencia los datos, es decir, la anemia acumulada y en el tiempo y la incidencia, ¿no? La prevalencia o, digamos, indicador de punto de cuánto un niño o una población tiene anemia en un momento determinado. Entonces, la investigación cuantitativa, pues, abstrae, ¿no? De esta manera. En tanto que la investigación cualitativa estudia cualidades, ¿no? Es decir, son aspectos no matemáticos, pero que tienen una causalidad o multirelacionalidad, ¿no? De factores asociados a determinado fenómeno. Y como su mismo nombre dice, es cualitativo. Para ello se usan herramientas cualitativas, principalmente cuestionarios, en el cual la fuente del conocimiento, la fuente de información y la fuente primaria de datos generalmente son los sujetos, ¿no? En cambio, en la cuantitativa buscamos detrás del sujeto un objeto. Y en base a esto, pues también podemos plantear modelos mixtos, ¿no?
La diferencia es que mientras en la cuantitativa se abstrae para generalizar, ¿no? En la cualitativa, ¿no? Se generaliza por abstracción. Fíjense esa gran diferencia. La diferencia entre abstraer por generalización cuantitativa y generalizar por abstracción cualitativa, ¿no? Hay siempre una mirada de ambas corrientes nosológicas, pero que finalmente son dos formas de entender la misma realidad, ¿no? Mientras la cuantitativa trata de buscar el objeto en la medida de lo posible, en otro trata de profundizar el entendimiento del sujeto. En fin, son dos formas distintas que, en buena cuenta, ¿no? Más allá de las discrepancias que existe, ¿no? De las diferentes corrientes epistemológicas, lo más importante es para qué nos sirve, ¿no? Para qué nos sirve y cómo ambas pueden complementar el estudio de una realidad. Por ejemplo, si yo estudio anemia de una manera cuantitativa, aplico un cuestionario en el cual voy a hacer, ¿no? Una serie de metrías orientadas a la medición de factores antropométricos, factores ambientales y factores vinculados a la medición de la anemia, entonces estaré en un campo más cuantitativo. Pero si a su vez yo quiero estudiar dentro de estos factores aquellos vinculados a las prácticas, a las creencias, a las costumbres, ¿no? Y a la cosmovisión que tienen estos hogares para el manejo de la anemia, entonces estoy entrando en un plano subjetivo. Ambas nos van a permitir, ¿no? Trabajar de una manera más integrada, viendo desde el campo de conocimiento cuantitativo y desde el campo de conocimiento cualitativo cómo manejar la anemia. Muy bien. Entonces, dicho esto, eso es importante porque como ya vamos a empezar a trabajar los problemas que ustedes desean investigar, considerando, reitero, la línea de investigación y la prioridad por el alto valor que tiene, es importante ver si ustedes van a abordarlo de una manera más cuantitativa, cómo lo van a medir, ¿no? Cómo van a obtener los datos, cómo van a obtener la información y por lo tanto cómo van a estudiar en profundidad este problema, ¿no? Y van a poner a prueba vuestra hipótesis, ¿no? También es importante considerar de que los elementos cuantitativos y cualitativos ya tienen que ir formando parte de las consideraciones a tener en cuenta durante la problematización del problema, ¿no? Que ustedes plantean. Ok, entonces de manera resumida podemos decir que aun cuando ustedes exijan una ruta o crean, ¿no? Y validen o verifiquen, ¿no es cierto?, que la investigación va por el campo cuantitativo, cualitativo mixto, es importante tener las fases que vamos a tener en cuenta en el proceso de investigación, ¿no? La fase 1, que la hemos ya trabajado, que es la idea. Y necesitamos más ideas, o sea, tampoco es cuestión de detenerme en una idea y un problema y siento que es ese problema. A veces ese problema es el camino, ¿no?, a un verdadero problema que usted de repente en este momento no le está pudiendo visibilizar, ¿no? Y lógicamente las ideas no dejan de ser insumos valiosos para el afinamiento de y descubrimiento del problema que uno necesita. ¿Por qué hablo yo de descubrimiento? Porque de buenas a primeras, cuando uno plantea un problema, no es posible clarificarlo en su totalidad en la medida, ¿no?, de que uno no se sumerja en todo el campo de conocimiento respecto de este tema, ¿no? Por ejemplo, yo no podré entender bien claro el tema de, supongamos, la anemia en la altura, si es que no me sumerjo, ¿no? ¿Cuál es la disponibilidad metodológica y las últimas mediciones y estimaciones de anemia y cuáles han sido los hallazgos de la anemia en diferentes contextos, ¿no?, sociosanitarios, ¿no?, de donde proceden los estudios? Entonces, eso me lo va a decir en la siguiente fase, ¿no?, que es decir, la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Entonces, fase 1, tenemos la idea que ya hemos estado esbozando y recogiendo a través de una lluvia de ideas, ¿no?, de un brainstorming, las ideas y el planteamiento del problema que también ya lo han ido ustedes, ¿no?, precisando. Esto trabajaremos un poco más, ¿no?, en los últimos 20 minutos para entrar ya no en una lluvia de ideas, sino en una lluvia de problemas y por lo tanto en una agenda de búsqueda profunda, ¿no es cierto?, de la problemática en relación a este problema. Eso de por sí ya abre la fase número 3, que es la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Acá vamos a utilizar las fuentes tradicionales o clásicas, que son las fuentes físicas y las fuentes vía Internet,
Y también vamos a compartir las otras fuentes vinculadas, ¿no?, a lo que nos ofrecen los aplicativos de inteligencia artificial. Pero estas tres herramientas en Buena Quenta están buscando fortalecer, ¿no?, dos cosas. Uno, que yo esté puliendo y realmente esté adentrando al problema, ¿no?, ya más específico que yo deseo abordar y su hipótesis correspondiente, si es que es cuantitativa, ¿no? ¿No? Y por otro lado, profundizar a través de la revisión teórico-metodológica que viene a ser el marco teórico, ¿no? Y habría que tener en cuenta también el marco de referencia, ¿no? Son dos cosas, acá no se ve, pero es importante que lo mencione. Es el marco de referencia y el marco teórico. ¿Cuál es la diferencia entre el marco teórico y el marco de referencia? El marco de referencia es como el contexto, es decir, en qué contexto voy a estudiar este problema. Mientras que el marco teórico es todo el conocimiento existente respecto del problema. Por ejemplo, si yo quiero determinar, ¿no?, digamos, la eficacia de una determinada técnica quirúrgica vinculada de repente al manejo de una complicación obstétrica, entonces el marco de referencia, ¿no?, puede ser el hospital donde yo voy a, ¿no?, realizar este estudio. Y por lo tanto, tendré que ver aspectos de la capacidad resolutiva, de la organización, de la calidad, ¿no?, de, digamos, el nivel de disponibilidad tecnológico y por lo tanto su tecnología sanitaria. Eso me da un poco el marco de referencia, ¿no? Pero el marco teórico va mucho más allá. Es decir, no solamente es el contexto donde estaría sucediendo el problema donde yo voy a investigar, sino todo el cuerpo de conocimientos, ¿no?, desarrollado, ¿no?, hasta el momento respecto del problema que yo estoy estudiando. Por lo tanto, puedo juntar o acopiar en mi marco teórico todas las investigaciones, ¿no?, y hallazgos realizados sobre esta técnica quirúrgica en diferentes partes del mundo. Eso es importante tener claro porque siempre en la investigación es un poco precisar en qué contexto, ¿no? Y segundo, ¿de qué estamos hablando? ¿De acuerdo? ¿En qué contexto? El marco de referencia. ¿De qué estamos hablando? En profundidad, la profundidad de ese conocimiento, el marco teórico. Claro que dependiendo del problema que ustedes investiguen, este marco teórico, ¿no?, puede ser, digamos, concreto o puede ser muy exhaustivo. Concreto en el sentido de que yo puedo a priori definir unas 20, 40, 60, 80 referencias bibliográficas en que más o menos ya tengo claro, ¿no?, mi mapa relacionado al problema y la problemática, ¿no? Y ya tengo claro todo el conjunto de variables. Es decir, si yo estudio, por ejemplo, la, mm, la incidencia de un determinado daño neurológico que sucede en un niño que ha sido expuesto, ¿no?, a insuficientes cuidados y acceso a nutrientes, estoy hablando de una malnutrición, estos procesos neurológicos tendrían que ser vistos, ¿no?, en dos contextos, ¿no?, en un marco de referencia de dónde sucede y un marco teórico. Pero el marco teórico básicamente está orientado a que al momento que uno elige una bibliografía y la otra, y la otra, y la otra, yo voy como que completando un rompecabezas y llega un momento en el cual ya tengo casi todas las piezas. Ahí termina mi marco teórico, ¿no? Es decir, puedo ver la causa, puedo ver los efectos, puedo ver los grupos etarios vulnerables, ¿no? Puedo ver los daños a nivel neuronal, etcétera. Entonces, una vez que tengo completo, con una referencia, una me ayudará para un fenómeno, otra para otra, y así llega un momento de saturación donde digo, ya, con estas 32 o 42 referencias bibliográficas, ya tengo claro, ¿no?, cuál es la problemática de mi problema y qué es el problema que voy a resolver, ¿no? Ese es el marco teórico, digamos, estándar. Pero el otro es, si yo quiero hacer un metaanálisis, es decir, más allá de completar mi rompecabezas, yo quiero estudiar hasta ¿no?, hasta la última evidencia disponible, qué es lo que se ha estudiado del problema, ¿no?, materia de mi investigación. Eso viene a ser un metaanálisis. Ok. Dicho esto, entonces, en la cuestión cuantitativa, la siguiente fase es la visualización del alcance del estudio, ¿no? ¿Cuál va a ser mi alcance? Los alcances son diferentes. ¿Qué cosa es el alcance? Es decir, ¿cuál es hasta dónde va a estar circunscrito en el estudio, ¿no? Mi alcance puede ser
daños neurológicos en niños, ¿no?, con malnutrición crónica, que han sido ¿no?, hospitalizados o que han sido vistos por el servicio de neurología en el hospital X. Listo. Entonces, ese es el alcance, ¿no? No voy a estudiar de repente en toda la región o en todo el país. Ese es son otros alcances, ¿no? Pero el primer ejemplo que he dado tiene que ver al alcance. Entonces, cuando uno define el problema, tiene que definir su alcance, ¿no? ¿Cuál es el ámbito, ¿no?, de estudio en el cual yo voy a buscar una respuesta a mi problema de investigación? Y luego, en base a esto, planteo una hipótesis y definición de variables. Fíjense que la hipótesis es muy posterior a la problematización y al alcance, ¿no? ¿Por qué? Porque la hipótesis ya plantea, ¿no?, ya plantea el hallazgo que usted espera encontrar, y obviamente eso no se puede hacer directamente con el problema. Lo puedo ensayar para ver, ¿no?, cómo juega la hipótesis en mi problema, pero la definición y delimitación de la hipótesis, ¿no?, que tiene que ir sobre la fase de definir cuáles son las variables, ¿no?, directas e indirectas, ¿no?, las que intervienen, las que no intervienen en un estudio. Esta necesita de todas maneras de conocer el problema ya con mayor profundidad y el alcance, donde va a estar circunscrito el estudio. Solo en base a esas dos premisas de la fase 3 y la fase 4, yo estaría en muchas mejores condiciones de pulir la hipótesis. Lo que no quiere decir que uno constantemente esté jugando su hipótesis, ¿no? Es decir, a medida que problematizo, planteo una hipótesis. A medida que hago mi marco de referencia y marco teórico, afino la hipótesis, y cuando ya veo, ¿no?, cuál va a ser el ámbito del estudio, ¿no?, el ámbito de mi problema, entonces ahí termino de afinar la hipótesis, ¿no? O sea, las fases no son, digamos, exclusivas de terminar una para la otra. A diferencia de otros procesos de sistematización, en este proceso cuantitativo, las fases se pueden dar, ¿no?, en forma paralela. Y en base a esto recién empiezo a armar mi diseño de investigación, ¿no? Fíjense que estas fases 5 son fundamentales y que, haciendo una extrapolación de lo mencionado en la anterior clase, si yo tengo hasta la fase 5, la mitad de la tesis, no porque esté escrita, no porque esté diseñada, no porque no haya levantado datos, ¿no?, sino porque en realidad es la idea fuerza, es como la luz, ¿no?, que va a estar dentro de ti para que los demás elementos metodológicos, como es la investigación, la muestra, recolección de datos, análisis y reporte final de resultados, puedan fluir con alta calidad, ¿no? Por eso es que nos estamos deteniendo bastante en estas 5 fases. Lo dije antes en problema, pero el problema tiene que ver justamente, es el núcleo de estas 5 fases, ¿no? Y complementado de ese núcleo es la hipótesis, en un contexto rico de análisis, de conocimiento e información, ¿no? Y aterrizar en qué contexto de la realidad yo voy a hacer esta investigación, que es la fase 4, ¿no? Y después ya está, como dije, las otras fases de las 6 a las 10. Hago mi diseño de investigación, recién veo mis técnicas para hacer el muestreo. Una vez que tengo la muestra, ¿no?, como parte del diseño que está en la fase 6 son los instrumentos, es decir, con qué instrumento, con qué ficha, con qué encuesta, con qué cuestionario, ¿no?, con qué técnicas, con qué métodos, ¿no?, voy a hacer yo la validación incluso de los mismos y voy a proceder a la recolección de los datos. Una vez que recolecto los datos, obviamente las voy a analizar y finalmente hacer mi reporte de investigación. En el caso de las investigaciones cualitativas, las fases son similares, pero es importante tener en cuenta, ¿no?, cuál es su peculiaridad. Evidentemente, al comienzo tiene que haber una idea, como el caso de la cuantitativa, plantear un problema, es decir, en el cual, y no olvidemos que la cualitativa generaliza por abstracción, la cuantitativa abstrae por generalización, ¿no? Es decir, lo que yo obtengo en la cuantitativa lo puedo generalizar. En cambio, la otra no. La otra te permite profundizar, ¿no?, un elemento problema, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema, ¿qué requiere? Una inversión inicial de campo, ¿no? Y luego, recién con una inversión inicial de campo, hago una concepción del diseño de estudio. La inversión inicial de campo es fundamental porque, obviamente,
existe un fuerte componente, ¿no?, respecto de un conjunto de factores que están vinculados al sujeto, ¿no? Y es propio de la investigación cualitativa. Por eso requiere una inversión inicial de campo para recién hacer una concepción del diseño del estudio y luego ya la definición de una muestra inicial dependiendo de diferentes técnicas, ¿no?, que puede ser por saturación o puede ser por desagregación o puede ser por estratificación. Depende del problema cualitativo que yo quiera estudiar. Por ejemplo, un estudio de percepciones, un estudio de creencias, ¿no? Un estudio que considere informantes claves respecto de una conducta, ¿no?, o de un factor, ¿no?, de cambio conductual. Y después de esto yo recién, ¿no?, aplico los datos. Obviamente en el concepto de diseño están pues las encuestas en profundidad, están los grupos, ¿no?, de análisis, están los clústeres, están los, ¿no?, los informantes clave, etcétera, definiendo, ¿no?, qué es lo que yo voy a estudiar. Para finalmente hacer un análisis de datos, ¿no?, que puede ser también cualitativo. Como no tengo mucha estadística acá, ¿no?, puedo utilizar otros aplicativos como el Atlas-T, que me permite hacer un análisis más cualitativo para buscar información detrás, ¿no?, de esas entrevistas, encuestas que he hecho en profundidad. Recordemos que cada palabra no viene del aire, cada opinión no viene del aire, ¿no? Son códigos que están en los idiomas y que están extrapolando, ¿no?, la percepción respecto de una realidad, ¿no? Y esa percepción le quitamos la mayor subjetividad posible para encontrar la mayor objetividad posible detrás de esa información. Y lógicamente después de eso, la interpretación de resultados y el reporte correspondiente. Fíjense que la parte central, literatura existente como marco de referencia, ¿no? Acá la literatura actúa más como marco de referencia que como marco teórico al otro lado. Al otro lado, es decir, en la cuantitativa, el marco de referencia me da el contexto físico o el ámbito de estudio. Acá la literatura, es decir, el marco de referencia resulta siendo nuclear. ¿Por qué? Porque estamos estudiando una realidad, ¿no?, que es más cualitativa, que está dentro de un campo de alta subjetividad. Muy bien, entonces, terminado esta explicación, retomamos esto de la idea de investigación y hemos visto que la idea que nos ha permitido un primer acercamiento. ¿Bajo qué marco? Bajo un marco de líneas de investigación, bajo un marco de prioridad de investigación. Ambos estos dos elementos, como hemos visto, aseguran la utilidad y el valor e incluso, ¿no?, asegura la importancia y te da un marco de proyección futura de evolución de este conocimiento. Cuando yo elijo una idea al azar porque me gusta, posiblemente no va a trascender. Y eso ya lo hemos visto en las más de 170 de 220 tesis que han sido elaboradas por la universidad y por la Facultad de Medicina, ¿no? La mayoría, 170, no han trascendido. Nacen con el investigador, mueren con el investigador, ¿no? En cambio, cuando está en el marco de prioridad y está en el marco de línea, ¿no?, nacen con el investigador y pueden ser recogidos por otros investigadores o tú mismo, ¿no?, en diferentes etapas de tu vida puedes contribuir a evolucionar el mismo conocimiento, de repente no el mismo problema, posiblemente, pero sí en esa línea, ¿no?, de conocimientos. Por lo tanto, la idea de investigación representa, en este marco, el primer acercamiento a la realidad que se va a investigar y los fenómenos, eventos y ambientes donde se va a estudiar, ¿no? Entonces, la mayoría de ideas, en este caso de la ciencia médica, son sencillas y estamos empezando por lectura de a veces intuitivas sobre necesidades de investigación, ¿no? Y lo estamos haciendo con nuestro lenguaje. ¿Qué elementos, no, estamos yendo para atrás? Es decir, en el sentido, ustedes han dado ya las ideas, pero vamos a ver si las ideas realmente están estructuradas o no están estructuradas. Las ideas, ¿no?, inician, o sea, la idea de investigación inicia con una idea, ¿no es cierto? Y esta idea, ¿no?, tiene como fuentes las experiencias, materiales escritos, materiales audiovisuales, teorías y conversaciones. Y por lo tanto, esto va a tener como marco las conferencias, congresos, internet, teorías, etcétera, todo lo que tenemos como fuentes de información, observaciones, creencias, intuiciones. Eso ya, de alguna manera, ya lo hemos recreado en las ideas de investigación que ustedes vienen trabajando. Pero el otro elemento de la idea es acercarse a la realidad, ¿no? ¿Qué es, no? ¿Qué debe y qué debe ser? Es decir,
Si mi enfoque es objetivo, es cuantitativo. Si es subjetivo, es cualitativo. Lo importante es que, además de ello, ayude a resolver los problemas, que aporte conocimientos, que genere interrogantes, ¿no? Que sea novedosa y sea alentadora. Entonces, si bien es cierto, hoy hemos hecho ideas, pero también estamos haciendo problemas, no debemos dejar de ya intuyendo, ¿no? Qué acercamiento cuantitativo o cualitativo vamos a tener, pero sobre todo ir viendo la utilidad. No es el que estemos poco a poco avanzando a descubrir la pólvora y luego finalmente este esfuerzo no va a servir, ¿no? Si vemos que nos estamos acercando a la pólvora, posiblemente, ¿no? Son otros los problemas que deberían llamarnos, ¿no? La atención y la luz para que podamos focalizarnos en ello. Y lo otro, aportar conocimientos, ¿no? Generar interrogantes. Las ideas tienen que generar interrogantes. Cuando uno plantea una idea, cree que su idea es una solución y este es un error frecuente. No, las ideas tienen que generar muchas interrogantes. Mientras más interrogantes genere la idea, posiblemente estoy entrando en la verdadera idea de investigación a partir de la cual va a surgir una problemática muy enriquecedora. Lo mismo es que las ideas tienen que ser novedosas. Puede ser un tema muy conocido, pero ¿qué es lo novedoso que estoy investigando, que quiero investigar de este problema? Y lo otro es que sea alentador, es decir, que me dé un impulso intrínseco, muy personal, muy profundo, de que yo querer encontrar, ¿no? La solución a ese problema, querer verificar mi hipótesis, ¿no? Y estar convencido de que sí, pues este conocimiento no se sabe, ¿no? Esta parte, ¿no? Del conocimiento científico en relación a la materia expresa un vacío, ¿no? Y cuya utilidad sería muy importante, no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino de que los entendimientos de la realidad podrían contribuir a tener mejores decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el manejo de pacientes, por ejemplo, en las intervenciones de salud, ¿no? Por ejemplo, en las técnicas de ayuda al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en los procedimientos de identificación de determinados gérmenes, ¿no? O factores causales de alguna enfermedad o de una situación de riesgo o un proceso de aprendizaje en salud, ¿no? Por eso es que haciendo revisión de las ideas que hemos hecho, nos ha permitido conocer lo realizado en este tema y revisar estudios e investigaciones. Y vamos a entrar en esta parte. O sea, las ideas le hemos dado, pero no las hemos estructurado. Los problemas lo hemos dado, pero no los hemos estructurado. ¿En qué medida los vamos a estructurar? En que revisemos en profundidad qué es lo que se sabe de esa idea, qué es lo que se sabe de ese problema, ¿no? Entonces, y esto nos permite estructurar más formalmente la investigación, es decir, esforzar con mayor claridad y formalidad lo que se desea investigar, ¿no? No investigar sobre temas ampliamente estudiados, ¿no? Lo novedoso, lo medianamente conocido, la visión diferente, ¿no? Podría ser una pauta, ¿no? En tal caso, la idea, fíjense que se va convirtiendo cada vez más en el nombre o el nombre del perfil de vuestra investigación. ¿Okay? Entonces, y en cuanto al planteamiento del problema, que también ya hemos hecho el ejercicio, tener en cuenta de que plantear un problema es afinar y estructurar más formalmente una idea, ¿no? Tengo una idea, ¿cómo lo afino? En la medida que voy afinando la idea, se va visibilizando el problema. Mientras más, ¿no? Pula las ideas, ¿no? Los problemas van a ser su consecuencia. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo el día de hoy, hasta tenemos ya 19 minutos, para dos cosas, ¿no? Hacer una lluvia de problemas y también adentrarnos al planteamiento del problema, ¿no? Los problemas es producto de definir, ¿no es cierto?, la idea. Y el planteamiento del problema, justamente, en el caso del cuantitativo, si es que ese es el punto, ya es afinar las ideas o idea central de lo que quiero investigar, pero hay que tener en cuenta una serie de elementos y criterios, ¿no? Primero es los objetivos. ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Con qué objeto estoy yo estudiando esto? ¿No? Y este objetivo, ¿con qué preguntas de investigación pueden ser logradas? Estas preguntas tienen que ser claras, ¿no? Respecto de la idea o problema de investigación. ¿Por qué y para qué estudio esto?
Eso es muy importante, ¿no? Entonces, felizmente en este proceso tenemos una ficha a favor porque ya la línea de investigación va en nuestro favor y la prioridad de investigación va también, ¿no? En favor de esta, ¿no? De lo que queremos nosotros, de lo que necesitamos para responder el por qué y el para qué del estudio, ¿no? Entonces, acá vamos a profundizar dentro de la línea y dentro de la prioridad ya una justificación específica tanto a la idea como al problema del estudio. El planteamiento del problema también implica como elemento, ¿no?, crítico la viabilidad del estudio, es decir, dispongo yo de recursos para este estudio, ¿no? ¿El alcance de mi estudio es el adecuado o estoy haciendo un alcance muy, muy grande, muy amplio y debiera circunscribirme más, ¿no? O de repente el estudio sí permite que el alcance sea más concreto y focalizado, ¿no? Y lo otro es las consecuencias del estudio, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de este estudio respecto a la realidad que estoy investigando? Y además, otro elemento fundamental son las deficiencias, y esto es clave, está al final, pero me parece fundamental que en esta fase de planteamiento del problema ustedes no solamente se informen qué tanto se ha estudiado de este problema o idea de investigación, sino qué no se ha estudiado, ¿no? Entonces, cuando hagamos la revisión de referencias, es cierto, voy a haber estudiado A, B, C, D cosas respecto de mi problema, pero, ¿no?, hay que tener en cuenta que un punto altamente importante es que no se ha estudiado. Yo veo un estudio y dice, este estudio no habla de esto, me habla de 10 cosas, pero de estas 2 no me habla. Esto es clave, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted va juntando todas las deficiencias del conocimiento del problema, ¿con qué se queda usted? Con el estado de conocimiento de su problema, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se ha estudiado del problema que usted ha planteado y qué no está estudiado? Lo que se ha estudiado me va a dar mi marco teórico, ¿no? ¿En qué contexto se ha estudiado? Me va a ayudar a pautear mi marco de referencia. Pero lo más importante es que al conocer el estado de conocimiento, yo puedo conocer las nuevas perspectivas, es decir, qué cosas no se ha estudiado y qué cosas se pueden estudiar. Entonces recién encuentro ese hueco, ese forado, ese espacio, ¿no?, que no está estudiado. Y por lo tanto, mi investigación tendría que ser orientada a eso que no está estudiado, ¿no? Y ver qué de estos elementos que no ha sido estudiado, ¿no?, me van a permitir retroalimentar para pulir mi idea. Me dice, yo pensé que era por este camino que este estudiado, pero no, este es el que no se sabe, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de saber esto? ¿No? Esto es lo que no se sabe, ¿no? Es a través del estado de conocimiento y deficiencias. Esto es lo que sería importante, ¿no?, saber de todo lo que no se sabe, qué de lo que no se sabe yo voy a escoger. Esas son las nuevas perspectivas a estudiar, ¿no? Hecho este ejercicio de elementos, lógicamente se vuelve a afinar la idea y se dan cuenta que ya la idea y el problema empieza a ser un viaje, ¿no? Un viaje que va reconfigurándose, ¿no?, como parte de este proceso de investigación. Esto implica que tenga que tener algunos criterios, ¿no?, para poder hacer el planteamiento del problema, es decir, una mejor delimitación del problema, y entrar ya en la estructura misma del problema, que son sus variables, ¿no? ¿De qué variables está hecha el problema? ¿No? La relación entre las variables, ¿no? Formular la pregunta, ¿no?, en base a estas variables y al problema, es decir, la pregunta tiene que tener una estructura, ¿no?, muy sólida respecto de sus variables, que son sus unidades estructurales, y respecto de su significancia, que viene a ser la delimitación del problema con estas variables de estructura, ¿no? Con esto ya tenemos una pregunta formulada y recién podemos someter a un proceso de medición de este problema para ver si es medible o no. ¿Ok? ¿Y cuál es el procedimiento que tengo que seguir para lograr, ¿no?, tener un problema de investigación de alta calidad? Bueno, bibliografía especializada, y ahí vamos a entrar a varias aplicaciones de inteligencia artificial, las que ustedes conocen. El ChatGPT, está DeepSeek, tenemos también Meta, tenemos Géminis, y también podemos usar el Notebook KLM.
¿no? Y alguna otra aplicación que nos pueda servir como el WPRO para la problematización. Ok, entonces, ¿qué hacer? Bibliografía, ¿no? Consulta de inteligencia artificial, ¿no? Consultar con investigadores. ¿Cuál es la diferencia entre buscar información en Internet y buscar la información en un aplicativo de inteligencia artificial? En que en Internet la bibliografía está puesta el conocimiento, ¿no? Como tal. Pero en la inteligencia artificial, ese conocimiento lo debo dar por hecho. Lo importante es qué aspectos de la interpretación de ese conocimiento, del valor de ese conocimiento, del valor de acción que tiene ese conocimiento y de constructo o de logro que tiene el conocimiento, yo tendría que explotar. Eso lo hace diferente a poderme adjuntar bibliografía, de poder analizar la calidad, ¿no? El valor y la estructura de ese conocimiento y la utilidad y la capacidad de movilizar de acción. Tanto el logro como la información que yo obtengo en cuanto a acción van a ser fundamentales para que mi investigación, ¿no? Tenga un efecto de que sus conclusiones y recomendaciones pueden influir sustancialmente en mover la realidad respecto del conocimiento o intervención, ¿no? De una realidad sanitaria sobre el cual está teniendo influencia el problema investigado. ¿Por qué surge el problema? Porque hay una laguna de conocimiento, ¿no? Lo hemos visto, o sea, no se conoce. Aparente contradicción. Cuando ustedes se hacen una pregunta es algo que ustedes no lo han resuelto, pero de repente ya lo han resuelto. ¿Sí? Cuando ustedes se hacen una pregunta es algo que creen que no se conoce o que sería importante saberlo, pero que no están seguros, ¿no? Si se conoce o no realmente. Para eso hacemos el marco teórico, ¿no? Entonces, y lo importante es que nos concentremos en que el problema que identifiquemos, ¿no? Permita estudiar un fenómeno que sea nuevo, novedoso y atrayente. Cuando un problema es objeto de estudio científico, porque tiene que expresar una relación entre dos o más variables, mínimo, dos o más variables, ¿no? Puede ser causa-efecto o causalidad-efecto. Si yo estudio factores determinantes, ¿no? De la malnutrición crónica infantil en adolescentes, ¿no? Escolares de una provincia X, entonces estoy hablando de dos o más variables, ¿no? La malnutrición en relación a los factores, ¿no? Pero si yo digo eficacia de un antibiótico X, ¿no? Sobre el tratamiento de una infección de segunda línea, supongamos en una neumonía neumococo resistente, entonces yo estoy hablando de relación entre dos variables, antibiótico, ¿no? El germen y su impacto en la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, el planteamiento del problema debe ser claro, no tiene que ser ambiguo y debe permitir una verificación empírica. Características de los problemas. Debe darse en forma de interrogante, debe ser relevante, ¿no? Debe ser concreto y preciso y debe ser resoluble. O sea, un problema insta a la necesidad de buscarle una solución. Ok. Listo, acá hacemos un... Doctor, Sí. hace rato no se estaba moviendo ya diapositivas, solo estaba en la diapositiva número 2. No me digas, wow. Me lo has debido... Sí. A ver. A ver. ¿En cuál nos quedamos? Yo hablé sobre... Acá empecé, ¿no? La investigación cuantitativa, ¿se ve? Ahora sí, estaba todo el rato. Luego la cualitativa, ¿se vio? Luego No, vamos a se hablar quedó sobre la idea de investigación. en la 2. Ya. Que te lo voy a pasar igual, ¿sí? Para que todos lo compartan, para que todos lo tengan. Está bien, doctor. Gracias. Sí, pero creo que sí, lo que estamos haciendo ahora es un poco profundizar en la materia, ¿no? Porque si no profundizamos no vamos a poder conocer el valor de estructura que tienen que tener nuestros problemas de investigación. Entonces, en el tiempo que nos queda, puedes poner el Excel, por favor, que habíamos dejado como tarea anteriormente, en el cual les habíamos invitado que con la búsqueda de Gemini y con la búsqueda del aplicativo de Notebook
podamos nosotros por lo menos hacer una lluvia y plasmarlo en una matriz Excel, las ideas de investigación y poder hacer el ejercicio de problemas de investigación. ¿Lo tienes, Dalia? Sí, lo tengo, doctor. ¿Se lo paso? Proyéctalo, por favor. Ah, está bien. Lo que pasa es que yo tengo la versión anterior, ¿no? No sé si tienen ustedes una versión mejorada. ¿Se logra visualizar, doctor? Sí. Muy bien. Entonces, dice acá, demencia senil y microbiota. ¿Cuál sería el problema? Creo que, Helen, tú estabas haciendo un análisis, ¿no?, sobre esta relación. En ese entender, estamos en una lluvia de problemas, ¿ya? Queremos que todos ayuden a poder esbozar una lluvia de problemas. Tenemos que generar esa lluvia, ¿ya? Por ahora, un poco dejen al costado decir, no, pero yo quiero investigar esto nada más. No, ¿de acuerdo? El trabajo en equipo de la investigación es que tenemos que ayudarnos entre nosotros a una visualización más clara, ¿no?, de las realidades múltiples que puedan ser materia de investigación, ¿no? No sé si está Helen con nosotros, pero en tal caso, les pregunto a ustedes, si la prioridad sanitaria es la salud mental y que efectivamente está dentro de las líneas de investigación sugeridas para nuestro sistema de salud, y el tema, ¿no?, que uno quiere tratar es demencia senil, pero mi idea tiene que estar circunscrita en relación a la microbiota y la demencia senil, ¿cuál sería el problema? Yo podría- Sí. Ajá. Ya. Un momento. Ya, entonces, de lo que ustedes han venido planteando, yo voy a ingresar al aplicativo. ¿Puede salir, por favor, Dalia? Está bien, doctor. Y voy a ingresar, ¿no?, al aplicativo Gemini. No sé si se ve. A ver, vamos a ver. Gemini u otro, ¿no? Puede entrar Gemini, puede entrar DeepSeek, puede entrar Meta, puede entrar ChatGPT. Acá estamos haciendo solo un ejemplo con Gemini. Ingreso yo al aplicativo de inteligencia artificial Gemini y le digo eso, ¿no? O sea, lo que le he preguntado a... ¿Quién me contestó? ¿Fue Helen? ¿Sí? Yo le estoy pidiendo, dame ideas de investigación entre demencia senil y microbiota, ¿no? Y lo que me contesta el robot es estudios observacionales, ¿sí? Es caracterización de la microbiota intestinal en adultos mayores cusqueños con y sin demencia senil. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Ahora ratito voy a entrar. Dice, el enfoque es comparar la composición, la diversidad de la microbiota intestinal a través de una secuencia de ARN ribosomal 16S u otras técnicas metagenómicas entre dos grupos de adultos mayores en Cusco, aquellos diagnosticados con demencia senil, idealmente. Voy a entrar a la...
a la pantalla. A ver, ya. Entonces, una primera idea de investigación es caracterización de la microbiota intestinal en adultos mayores cusqueños con o sin demencia senil, ¿no? Enfoque, comparar la composición y diversidad de la microbiota intestinal a través... Ahora, no quiere decir que esto no esté estudiado, por si acaso. Estamos recién viendo qué ideas, en base a esa idea, demencia y microbiota, que responde a mi prioridad, que responde a mi línea, entonces yo quiero ver qué hay más, ¿no? Y hay cosas interesantes. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice comparar la composición y la diversidad de la microbiota intestinal a través de la secuencia de ARN ribosomal 16S u otras técnicas metagenómicas entre dos grupos de adultos mayores en Cusco, aquellos diagnosticados con demencia senil, idealmente con subtipos como Alzheimer vascular si es posible, y un grupo control de adultos mayores cognitivamente sanos con la edad, ¿no? Es un estudio, ¿no?, de casos y controles, es un estudio de comparativo, ¿no? Quienes tienen y quienes no tienen. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener para este estudio? ¿No? Controlar factores de confusión importantes como dieta habitual, recopilando información detallada sobre ingesta de alimentos andinos. Fíjense que acá estamos hablando de que en nuestro instrumento de investigación tendría que estar, ¿no?, un cuestionario, ¿no?, sobre el tema de ingesta de alimentos. Entonces ahí tengo que entrar para ver cuál es el mejor cuestionario, el recordatorio inmediato de 24 horas, ¿no?, el de una semana, ¿no?, o uno, digamos, de mayor tiempo, ¿no? En estos casos, por ejemplo, se recomienda el estudio recordatorio de 24 horas. Eso lo veremos después, ¿no? Quinoa, maíz, maca, uso de antibióticos y otras comorbilidades y nivel socioeconómico. Fíjense, 4 variables a tener en cuenta cuando estoy hablando de microbiota, ¿no? Es alimentos, probióticos, prebióticos, es antibiótico, porque sabemos que el antibiótico destroza la microbiota, otras comorbilidades, porque las condiciones de morbilidad intestinal van a determinar, ¿no?, digamos, la vitalidad de la microbiota, y el nivel socioeconómico, que es un factor externo del tipo que está influyendo más en el macroentorno de estos pacientes adultos mayores. Considerar la influencia de la altitud, ¿no?, en la microbiota basal de la población cusqueña. La población cusqueña es una población de altura, por lo tanto, sus características metabólicas son distintas a un paciente de nivel del mar. Y este es un elemento a tener en cuenta porque tiene una influencia directa en las características de la microbiota. Evaluar la presencia de marcadores. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno se va a la ciudad, a nivel del mar, pues come más plácidamente, pero sube al Cusco y como que la comida es más pesada, ¿no? ¿Cuál es el factor, ¿no?, un factor que está influyendo en este síntoma, ¿no? Básicamente, entre ellos, la característica de la microbiota. ¿Sí? Obviamente sus necesidades de oxígeno van a variar, porque no es lo mismo tener una saturación al 100 que tener al 82 en la altura, ¿no?, por ejemplo. Evaluar la presencia de marcadores inflamatorios en heces o sangre y su correlación con la composición de la microbiota y el estado cognitivo. Los estados inflamatorios alteran, ¿no?, el estado de absorción. Pero además los estados inflamatorios son un reflejo, ¿no es cierto?, del funcionamiento de la microbiota y que dependen, ¿no?, en gran medida, por ejemplo, de los nutrientes y las morbilidades, ¿no? Ok. Otra idea. Es asociación entre patrones dietéticos tradicionales andinos y la microbiota con relación al riesgo de demencia senil. Qué interesante, ¿no? Asociación entre patrones dietéticos tradicionales andinos y la microbiota en relación al riesgo de demencia infantil, ¿no? Acá lo que se busca es tener un enfoque de investigar si ciertos patrones dietéticos tradicionales en Cusco, ricos en fibra, carbohidratos, complejos, antioxidantes presentes en alimentos andinos, se asocian con una composición de la microbiota protectora, ¿no?, y un menor riesgo de desarrollar demencia senil. ¿Qué tenemos que considerar en este estudio sobre patrones dietéticos nutricionales andinos y la microbiota en relación al riesgo de demencia senil? Es utilizar cuestionarios de frecuencia de alimentos validados para la versión cusqueña, analizar la microbiota de participantes con diferentes niveles de adherencia a los patrones dietéticos y estado cognitivo, identificar posibles metabolitos producidos por la microbiota como ácidos grasos de cadena corta y su relación con la cognición. Acá tenemos que profundizar más esta relación.
Muy interesante. Estudio longitudinal de la microbiota y el deterioro cognitivo en una cohorte de adultos mayores cusqueños. Recuerden que los estudios de cohorte son los que tenemos que estudiar a lo largo del tiempo. Entonces, para yo recoger esta idea, ¿no? Tengo que tener en cuenta si va a ser viable o no. Una cohorte puede llevar meses, puede llevar años, puede llevar décadas, ¿de acuerdo? Entonces, tener en cuenta. Pero sí, es interesante que nos planteen esto. Ahora, si yo quiero investigar más adelante, ¿no? Puedo empezar con estudio de prevalencia y luego voy construyendo mi corte, digamos, cada año o cada cierto tiempo. Pero bueno, recogemos como una idea muy interesante de que sí podemos aplicar cortes para estos estudios. Y la propuesta que nos hace es estudio longitudinal de la microbiota y el deterioro cognitivo en una corte de adultos mayores cusqueños. Fíjense que yo he lanzado la idea primigenia, en este caso Helen, ¿no? Que es microbiota y demencia. Pero detrás de ello estamos viendo que el robot me va a permitir afinar mis ideas. No se trata de tomar tal cual lo dice el aplicativo, sino yo cuestionar. En este momento yo estoy haciendo un análisis crítico de lo que me está diciendo, ¿no? La inteligencia artificial. Por ejemplo, acá estoy cuestionando que una corte posiblemente no sea, porque mi realidad como investigador es más corta. Ustedes están, entiendo, proyectándose en la investigación de medio año o en este año, por lo menos, tener la investigación. Entonces, la corte no sería posible, por ejemplo, en un tiempo tan corto. Entonces, ¿qué significa? Seguir a un grupo de adultos mayores en Cusco a lo largo del tiempo, recolectando muestras de microbiota en diferentes puntos y evaluando su función cognitiva periódicamente para identificar cambios en la microbiota que precedan o se asocien con el desarrollo del deterioro cognitivo. Muy interesante. Lo interesante de esto es el desarrollo cognitivo, ¿no? Si bien es cierto, se me hace menos viable porque es una corte y hay que seguir en el tiempo, pero lo interesante de esto es que yo al monitorear los cambios de la microbiota, puedo estar viendo el deterioro, ¿no? Cognitivo de estos pacientes y ver si hay una relación, ¿no? Si hay una asociación significativa o una relación estadísticamente significativa de causalidad de la microbiota en relación a la demencia senil. Muy interesante de cómo se enfoca. Ahora, tú puedes decir fase 1, ya está, ya tienes tu estudio, ¿no? Y puedes recomendar que se estudie la siguiente fase en 6 meses o un año. Entonces, también, ¿no? Recogiendo esta idea, claro, no como corte en sí mismo, ¿no? Pero sí me da la posibilidad de que este estudio pueda ser continuado en el tiempo. Por eso dice acá, ahora, por otro lado, también plantea ideas de estudios de intervención con cautela y factibilidad local, ¿no? Esto es muy importante. Un par de minutos más y terminamos, ¿sí? Efecto de una intervención dietética específica rica en fibra andina sobre la microbiota y la función cognitiva en adultos mayores con deterioro cognitivo, ¿no? DSL. Intervención. Esto ya son estudios operacionales, ¿no? Es decir, no solo sé, ¿no? No solo sé. En el primero estudia cómo es la microbiota y cómo es el conocimiento senil, ¿no? En el segundo, ¿no? Es decir, características de la microbiota y cuál es su conocimiento. En el segundo, te está diciendo cómo evoluciona, ¿no? Con los cambios, cómo evoluciona la microbiota y cómo evoluciona el cambio cognitivo, ¿no? Y en el tercero te está diciendo, ¿qué pasa si yo intervengo, ¿no? Con una dieta y modifico la microbiota y por lo tanto limito el deterioro cognitivo. ¿De acuerdo? Este es más operacional. Bien. Y el quinto nos habla también en esta lógica de un impacto de suplemento probiótico. Recordemos que existen los probióticos y prebióticos. Ambos tienen una influencia directa en la capacidad genética, ¿no es cierto? Digamos, de renovación genética, ¿no? Son factores determinantes del proceso, ¿no? Que se dan entre ADN y ARN y la generación y la producción de proteínas. Entonces, acá, la evaluación del impacto de un suplemento probiótico específico adaptado a la microbiota local si se identifica en la función cognitiva y en la microbiota de adultos mayores con demencia senil. Este es un poco más experimental, ¿no? Pero con recursos viables. Porque el suplemento probiótico, ¿qué es un probiótico? ¿No?
Es un probiótico, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué son las verduras y las frutas? Son prebióticos. En este caso, acá se está diciendo, ¿qué pasa si yo doy, ¿no? Yogur, por ejemplo, de determinadas características y evalúa la función cognitiva, ¿no? Y el mejoramiento de la calidad microbiota. Muy, muy interesante. Ahora, estudios mecanísticos, ¿no? Que pueden ser colaboraciones. Investigación in vitro de efectos de extractos de plantas andinas. Ojo, había una compañera que quiere estudiar plantas. No sé cómo se llama, ¿sí? Yareli, ¿cómo se llama? Nayeli, Daisy, Nayeli, ahí está, ¿no? Lo pongo para que lo tengas en tu radar. Investigación in vitro del efecto de extractos de plantas andinas con potencial neuroprotector sobre la microbiota intestinal y la producción de metabolitos relevantes para la salud cerebral. Fantástico, ¿no? Hay que ver consideraciones éticas. De esta parte no hemos hablado todavía, pero es importante. Aspectos éticos para hacer. Muy bien, terminamos con esto. Entonces, yo les voy a copiar esto, que ha sido una pequeña exploración de cómo utilizar la inteligencia artificial, en este caso Gemini, muy sencilla, haciendo preguntas sencillas. ¿Para qué? Para pulir mis ideas de investigación. Para que al pulir mis ideas de investigación tenga claro mi problema de investigación, de tal suerte que yo ya tenga claro. Ahora, acá lo he puesto en cuestión de ideas, ¿no es cierto? He puesto ideas de investigación acá. Pero una vez que usted escoja, pase de la idea al problema. Y una vez que tenga el problema, a la definición de la estructura de qué variables son, ¿no? Intervinientes y qué variables no son intervinientes. Eso lo haremos de repente en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Para, ya, acá nos estamos despidiendo ya de las ideas de investigación y estamos entrando a los problemas, ¿no? Y luego vamos a entrar ya a la estructura del problema, ¿de acuerdo? Muy bien, preguntas hasta acá, ya hemos terminado esta sesión. Sé que estamos un poco lentos en relación al programa, pero yo les pido bastante asentar esta misma parte, porque si no asentamos bien, si no hacemos bien el cimiento de la investigación, no va a fluir, ¿no? Nos vamos a mecanizar. Muy bien. Listo, muchas gracias. Y bueno, disculpe, doctor. Agradecer sí, al doctor Milton Morales Bendezu por su excelente ponencia y felicitaciones. Aplausos, chicos. Aplauso para ustedes y saludos para las mamás de vuestra familia, que sea un día realmente muy familiar, de mucha cohesión. Desconéctese un ratito del estudio y bueno, disfrutemos estos momentos tan maravillosos como es el Día de la Madre. Suerte para ustedes y lindo domingo. Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias a todos. Lindo domingo para ustedes. Nos vemos.